Entonces nosotros tenemos que ver cuál será la presión normal en un paciente que es no hipertenso y cuánto es la presión normal en un paciente que es hipertenso, que no es lo mismo. 120/80 es el valor adecuado para aquellos pacientes de cualquier edad que no tiene presión arterial. Pero si es un paciente que ya tiene presiones incrementadas por encima de la sistólica de 120, 130, 140, 150, 160, 170, en varias tomas, entonces entra en una sospecha de una probable hipertensión arterial. Entra a un mapa y lógicamente el mapa me va a determinar que este paciente es hipertenso. Si ese paciente yo elijo el medicamento ideal, entonces será un hipertenso controlado. Su presión tope techo, si tiene menor de 80 años, será 140 la sistólica y máximo la diastólica 90. Si este paciente es mayor de 80 años, consideraré la sistólica 150. Todos aquellos valores por debajo de 140 o 150, de acuerdo al grupo etario, diremos que son valores normales. Hablaremos de una hipertensión controlada. Correcto. Acuérdense que la presión no es un número fijo, es un número variable que puede haber muchas características que pueden cambiar esa presión arterial. La tensión, la preocupación, la alteración del sueño, el estómago lleno, el ejercicio. Entonces, no vendamos una idea que no es adecuada porque el paciente se asusta. Si tiene 11, siempre va a tener tomando la medicación 11, 11, 11 y no es así. Bien, entonces, esta presión está normal, 110/60 milímetros de mercurio. Y la frecuencia cardíaca está dentro del intervalo de 60 a 100, pero presenta una característica, pulso deficitario. Entonces, cuando hablábamos si era probablemente respiratorio o cardiovascular, yo con esta característica de pulso deficitario me está dando a entender que la patología probablemente sea cardíaca. Pero acá viene otra característica más, que presenta un soplo diastólico mitral. Correcto, entonces eso es un signo que yo lo he identificado con el estetoscopio. Pero la pregunta me dice, ¿cuál sería el fármaco fundamentalmente de elección que debería tomar este paciente? Y cosa más importante que no hacemos para la prevención de eventos cardioembólicos. Correcto. Entonces, como dijo su compañera, se le plantea 4 tipos de medicamentos que pertenecen a cada uno de ellos. Por ejemplo, ¿no? Me gustaría haber estado en presencial para poder cada uno llamarlos por su nombre, pero se han salvado. Así que en esta vez estamos desarrollando que el clopidogrel pues es un antiagregante plaquetario. Yo pregunto al grupo, ¿en qué consiste? ¿Cuál es la característica del antiagregante plaquetario? ¿Quién de la sala puede contestar? De los presentes, ¿quién me puede responder funciones del clopidogrel? Acuérdense que las clases, en este caso virtuales, tienen que ser interactivas. Si ustedes participan, el ponente participa. No solamente es prender el dispositivo y de estar presentes. ¿Por qué? Porque yo veo que solamente una persona está contestando las preguntas y el resto no sé si está simplemente en versión automática. Así que necesito, porque estas clases están siendo grabadas, que participen ustedes, porque eso también va a ser parte de la asistencia. Pero si ustedes no participan, entonces no va a quedar claro de que simplemente están ustedes no escuchando la clase, sino haciendo otras cosas. Así que necesito la participación de ustedes porque la clase está siendo grabada.
Entonces diremos que el clopidogrel pues, es un antiagregante plaquetario. Su función, fundamentalmente como prevención, su mismo nombre lo dice, es tratar de evitar la formación de trombos, ¿no? Entonces se le da fundamentalmente a aquellos pacientes que son hipertensos, ¿correcto? Aquellos pacientes también que pueden ser diabéticos, si es hipertensión diabética, mucho mejor. Aquellos pacientes que tienen insuficiencia venosa crónica, ¿no? Las famosas llamadas varices, ¿correcto? Acuérdense que no solamente es el clopidogrel, sino también el ácido acetil salicílico, el clopidogrel que viene de 75 miligramos y el ácido acetil salicílico más común conocido de 100 miligramos. En versiones comerciales tenemos el ASA 81 miligramos, que también está demostrado en estudios que con 81 miligramos cumple la misma función que la de 100. Correcto, pero merchandising sostiene de que menos efectos gastrorestivos, pero normalmente con el de 100 miligramos que trabajamos en el seguro y en MINSA nos reporta resultados. ¿Quién es mejor, doctor? Clopidogrel, aspirina, ácido salicílico es controversial. Nos han hecho estudios ambos fundamentalmente y los dos dan el mismo resultado. No hay ninguna preferencia. En este caso se eligió clopidogrel, ¿no? Digitálico, ¿no? La digoxina, ¿no? No es un medicamento de lesión. Acuérdense fundamentalmente que el soplo diastólico mitral sugiere una estenosis mitral, probablemente de una enfermedad común que es la enfermedad reumática, ¿no? ¿Sí? Lo que esta enfermedad reumática va a predisponer por la formación de trombos, fundamentalmente a nivel de la aurícula izquierda. Por lo tanto, lógicamente la aparición de las embolias, ¿no? Y la warfarina es el anticoagulante de elección justamente para prevenir eventos cardioembólicos en pacientes con estenosis mitral, ¿no? Tanto el clopidogrel como el bisoprolol no tienen ni digoxina, tienen efecto anticoagulante. El bisoprolol es un beta block cardioselectivo. Ahora, fundamentalmente, ojo que tenemos un paciente de 62 años. Pregunto al grupo, ¿habría que tener alguna consideración usar la warfarina en adultos mayores? Quiero respuesta del grupo. ¿Me escucha la sala? Sí, doctor. Están con frío, creo que nadie quiere participar. Bien, acuérdense fundamentalmente que la warfarina es un buen anticoagulante, pero tiene una característica que tiene que ser fundamentalmente cuidada, controlada a través del INR. Siempre que iniciemos el tratamiento, saber cuánto es el INR de base del paciente, cuánto es la dosis normal para poder anticoagular, ¿no? Acuérdense que normalmente 1 es el valor normal, 2 es el valor considerado como coagulación efectiva, ¿no? Pero si es portador de una prótesis cardíaca, ya el valor cambia a 3. Entonces ustedes tienen que ver que a veces estos pacientes utilizan anticoagulantes y a veces no llegan al valor de 2, están en 1.5, 1.4 y creen que están anticoagulados. El objetivo es tener mayor de 2, pero hay que tener fundamentalmente, sí, determinación que en los adultos mayores son más sensibles. Existen, lógicamente, nuevos fármacos que sí pueden ayudar a estos adultos mayores, Dabigatran, ¿no? El famoso Pradaxa, ¿no? Que de una u otra manera no tenemos que estar usando constantemente exámenes continuos para poder evaluar el INR porque son más seguros y selectivos, ¿ya? Entonces, en conclusión, la respuesta sería lo que dijo su compañera, la warfarina. Bien.
Si alguien del grupo quiere hacer alguna pregunta o repregunta, puede hacerlo, no hay ningún problema. Vi una manito levantada. Bien. Mujer de 90 años, hipertensa, con fibrilación auricular, en tratamiento irregular. Acude a emergencia por presentar desde hace 4 días frialdad en el pie izquierdo, cianosis con signo de necrosis, ausencia de pulsos popliteos y pedios sin poder movilizar dedos y tobillo. Nos preguntan, ¿cuál sería el tratamiento de elección? Alternativa A, amputación primaria; B, colocación de un bypass distal; C, una trombectomía urgente; D, colocación de heparina en función. 30 segundos. Espero que la sala pueda dar una opinión. ¿Cuál sería la alternativa? De igual forma, hay que ir desmenuzando la pregunta. Acuérdese, mujer de 90 años, adulta mayor, y que nos refieren que presenta un antecedente de importancia, que es hipertensa. Pero aparte de ser hipertensa, tiene una variante que presenta una fibrilación auricular. Pero lo que más nos preocupa es que no tanto porque recibe tratamiento, sino que el tratamiento es irregular. Y acá viene una pregunta y una duda a la vez. La pregunta es, ¿por qué un paciente, cual sea la patología que tenga, no puede llevar un tratamiento regular? ¿Es falla del médico que no supo proponer adecuadamente el tratamiento, que no supo ver cómo podía hacer el seguimiento para el cumplimiento del tratamiento? ¿O es el paciente que tiene un deterioro cognitivo y que no puede por sí sola tomar su medicación, que no cuenta con apoyo de sus familiares? Entonces, fíjense la importancia de todas las variables que debemos utilizar fundamentalmente para poder buscar el fármaco ideal. Hablando fármaco ideal, aquel fármaco que normalmente sea menos lesivo, que menos efectos adversos produzca, que sea tomado las menos veces necesarias, y simplemente refiere que de repente es una vez al día mucho mejor, que no tenga un elevado costo, porque de nada sirve que sea pues un medicamento muy bueno y tan carísimo que el paciente o el familiar no lo puede comprar, porque de ahí va a presentar características que el tratamiento va a ser irregular, ¿no? Porque si el costo es demasiado, lógicamente, mientras pueda costear el medicamento, probablemente cumpla con el tratamiento, pero después probablemente al no tener los medios económicos va a abandonar, o por tratar de economizar o gastar, de repente consume la mitad de la dosis que el médico ordenó. Entonces, todas esas variables fundamentalmente me van a conllevar a que yo tenga que tener siempre mucho tino y cuidado al momento que prescribo una medicación.
Siguiendo con el problema. Este paciente que supuestamente lleva un tratamiento regular, tendría que yo preguntar qué cosa pasó. O no tomó porque no tenía los medios económicos, o porque la pastilla le cae mal, o porque simplemente de repente escuchó mal la dosificación que dio el colega. Entonces, eso es motivo de una buena historia clínica, ¿no? Pero aparte de eso, dice que al ingresar por emergencia, dice que tiene un tiempo de enfermedad de 4 días y nos presenta síntomas, porque ustedes refieren frialdad. Si yo lo toco y yo lo percibo, ya no es un síntoma, es un signo, ¿no? En este caso son la manifestación del paciente, por eso que lo traduzco como un síntoma, frialdad en el pie izquierdo, pero normalmente debería ser bilateral, ¿no? Pero en este caso yo sí me preocupo porque es selectivo, es en un solo pie, en este caso el pie izquierdo. Pero más aún, ella refiere algunas características, cambios. Cianosis dice con signos de necrosis y probablemente son características o signos clínicos como la ausencia de pulso popliteo y pedio, y más aún sin poder movilizar los dedos y tobillos. Entonces, de acuerdo a todas esas características de signos y síntomas que nos refieren, nos preguntan cuál es el tratamiento de elección. Según el grupo, ¿cuál sería la alternativa más correcta? Una trombectomía urgente. Muy bien. Entonces su compañera marca la letra C, trombectomía urgente. Lo primero que nos preguntaríamos si probablemente los que rotan o están rotando por cirugía, normalmente pues cuando un paciente llega con ciertas características en la cual hay ausencia de pulsos, probablemente nos conlleva decir que hay un fallo circulatorio. Por lo tanto, si vemos que es venoso, vemos coloración o cambios en la coloración, fundamentalmente en la extremidad, ¿no? La vemos fundamentalmente a veces un poco color vinoso. Pero cuando vemos fundamentalmente que esa extremidad es fría y la piel está blanca, correcto, probablemente hablemos de una insuficiencia arterial. Para eso, lógicamente, el examen gold estándar es una ecografía Doppler venoso y arterial, que me va a indicar fundamentalmente dos cosas: la aparición de algún trombo y segundo, el tipo de insuficiencia venosa, si es leve, moderada o severa, porque de ahí dependiendo de eso vamos a dar el tratamiento que debería reconocer a cada tipo o nivel. De ahí que la amputación primaria probablemente no sea, pues, ¿no? La de primera elección. La colocación de un bypass distal probablemente no sea tampoco de acción primaria. El cuadro descrito fundamentalmente corresponde a una isquemia aguda de la extremidad, probablemente por tromboembolismo. ¿Probablemente secundario a qué? La respuesta está en la fibrilación auricular. De ahí que los pacientes que tienen fibrilación deben ser no antiagregados, sino anticoagulados. Pero eso no indica, o no te da la certeza. No nos da la certeza de que fundamentalmente no va a poder tener un evento, ¿no? Cardíaco, porque a veces uno piensa que tomando integrantes plaquetarios o tomando un anticoagulante quiere decir que ese paciente nunca va a presentar ese evento. No, va a disminuir la posibilidad de la aparición, eso sí es correcto.
Pero acá el tratamiento lógicamente ha sido irregular. Por lo tanto, fundamentalmente va hacia el grupo en el cual el paciente que no lo tome, al igual que el paciente que tenga un tratamiento irregular, no va a ser la forma adecuada de manejar el cuadro, en este caso del tromboembolismo. En este contexto, la trombectomía urgente es la opción terapéutica para restaurar fundamentalmente el flujo sanguíneo y probablemente dar una calidad de vida al paciente, de salvarle la extremidad. Porque lo primero que el paciente te va a decir en ese momento que se pone muy triste, preocupada, doctorcito, doctorcita, no me vayan a cortar mi pierna o mi dedo, ¿no es cierto? Pero cuando uno le ha dicho que no consuma mucho azúcar en el diabético, cuando se le ha dicho que debe no tener una vida sedentaria, que debe acudir al médico, que debe tomar su medicación, pues en esos momentos muchas veces se olvida. Pero cuando están ya con las consecuencias, muy difícil muchas veces de poder dar solución a todas las solicitudes de aquellos pacientes, ¿no? En este caso, fundamentalmente, si queremos mejorar esa pierna, debemos mejorar primariamente el flujo sanguíneo. La amputación ya se reserva para casos en los que no hay viabilidad de rescatar la extremidad, por ejemplo, que nos indique que el ecodoppler venoso o arterial diga, ¿sabes qué? Hay una insuficiencia arterial de más del 50%, entonces las posibilidades son mínimas de poder sacar, salvar esa, ¿no? La colocación de bypass probablemente también me pueda ayudar a determinar, pero fundamentalmente creo yo que la trombectomía sería lo más urgente para poder dar ayuda aguda a este paciente. Varón de 67 años de edad que ingresa por emergencia por accidente de tránsito. Al examen nos dice que llega con un Glasgow de 14, una frecuencia cardíaca de 100 latidos por minuto, ruidos cardíacos rítmicos, una frecuencia respiratoria de 16 respiraciones por minuto. En los pulmones no hay ruidos agregados, pero sí evidencian un abdomen distendido. Una característica dolorosa a la palpación. Ruidos hidroaéreos ausentes. Nos pregunta, ¿cuál es la primera sospecha? Alternativa A, neumotórax traumático. B, traumatismo abdominal cerrado. C, hemorragia pericárdica. D, distrés respiratorio agudo. Tienen 30 segundos para poder evaluar una respuesta. Repito, por favor, el grupo debe participar todos. La clase está siendo grabada y no quiero tener problemas en la cual me digan que solo están participando uno o dos personas. De los presentes en la sala, ¿cuál sería su probable respuesta? Un traumatismo abdominal cerrado. Muy bien.
Tu compañera manifiesta la letra B, traumatismo abdominal cerrado. Entonces vamos a ver fundamentalmente la característica de la pregunta. Varón de 67 años de edad, adulto mayor, que sufre un accidente de tránsito. Cuando nosotros escuchamos accidente de tránsito, ya estamos pensando en nuestro cerebrito, no, probablemente es un policontuso. Iba de repente, no sé, en una bicicleta, iba caminando, lo atropellaron, iba dentro de la movilidad, iba manejando. Entonces, todas esas cosas son para fantasear, ¿no es cierto? No nos dicen nada, solamente nos dicen que sufrió un accidente de tránsito. Entonces, pero sí nos dan unos signos, ¿no? Que un Glasgow 14, frecuencia cardíaca en 100 latidos y frecuencia respiratoria 16, lo cual conlleva que hemodinámicamente en este momento no hay una alteración marcada, ¿no? A diferencia de un paciente que llegue taquipnéico, probablemente con rotura de costillas, que sí me conlleven a que este paciente ingrese a trauma shock y automáticamente lo entubo, ¿no? Según las primeras características, me parece que es un paciente que relativamente el accidente de tránsito no ha sido muy grave, ¿no? En los pulmones me dicen que no hay ruidos agregados, lo cual me da también un poco de tranquilidad. Pero la patología que sí me llama la atención es el abdomen, que le encuentran distendido y más aún doloroso a la palpación, lo cual me indica que toda la patología del accidente probablemente esté marcado en el cuadro abdominal. Pero para asustarme, me dicen que a la auscultación yo no escucho ruidos hidroaéreos. Normalmente es una característica que siempre pasa en los adultos mayores. Se asustan mucho porque sienten dolor abdominal, porque son los gases que normalmente le incomodan. Pero hay una característica que siempre nos decían los maestros clásicos, ¿no? Nos decían a veces vulgarmente, mientras la tripa suene o se mueva, todo está bien. El problema mayor va a ser cuando el paciente te diga, no escucho nada, no voy al baño, entonces tengo problemas de una probable obstrucción o pseudoobstrucción intestinal. Acá, al escuchar los ruidos, que normalmente son cuestión de 2 o 3 por minuto, se encuentran ausentes, lo cual, más las características de la pregunta, me conllevan a decir que las consecuencias de ese accidente probablemente estén enmarcados en el abdomen. Entonces, buscando la respuesta, el distrés respiratorio agudo no lo sería, neumotórax traumático tampoco, me quedaría fundamentalmente en traumatismo abdominal cerrado, ¿no? Mm, ¿Hasta ahí alguna duda, alguna pregunta, alguna acotación del grupo? Yo creo que el grupo está dormido. Parece que han salido del turno del hospital, creo, cansados. Bueno, ya me la voy a descobrar en la parte presencial. No se preocupe. Muy bien. Mujer de 60 años hospitalizada en la unidad de cuidados intensivos por intoxicación por barbitúricos en destete desde la ventilación mecánica. Al quinto día presenta incremento de secreciones bronquiales asociada a fiebre e hipotensión. A través de imágenes, una radiografía de tórax se evalúa y se ve infiltrado alveolar difuso. Nos dicen que el tratamiento antibiótico empírico debería iniciarse con A, meropenem, vancomicina, amicacina; B, ceftazidima, oxacilina, amicacina; C, amicacina, ceftazidima, ciprofloxacino; o D, ceftriaxona, acitromicina y amicacina. 30 segundos para que el grupo
Espero que un varón responda y no nos deje mal, porque las mujeres están respondiendo todas las preguntas, porque si no me las voy a agarrar con los hombres en la clase presencial. Espero que alguno de los caballeros responda 30 segundos. ¿Estará Daniel por ahí? Toshiro, Jack, Diego. ¿Alguno de los que he llamado de los sobrevivientes estará presente o no estará presente? Rodrigo, no hay ningún hombre en la sala. ¿Mm? A ver, de los que estaban sobrevivientes, ¿cuál sería la probable respuesta? Mero banco y a mi casino. ¿Por qué? Porque es una probable neumonía asociada a ventilador y se tiene que cubrir con mero y banco. Y como un aspirativo, una micacina. A otra respuesta de algún otro compañero que difiera de la respuesta del compañero, de repente diga que es la misma, pero agregándole un poco más de picante. Doctor, buenas noches. En este caso, mi respuesta sería meropenem, vancomicina y amicacina, porque dice que está en ventilación mecánica, dice que presenta secreciones bronquiales que está asociada a fiebre y hipotensión. Entonces, aquí el tratamiento empírico sería carbapenem, en este caso sería meropenem, vancomicina y amicacina. Ok, no, como siempre le digo a todo el grupo, ¿no? Bueno, ya poco a poco las cosas van cambiando, ¿no? Antes, para enamorar a una chica, pues, ¿no? Porque es bien difícil que la chica enamore al chico, ¿no? Enamorar a una chica antes, pues, tenía que tener un protocolo, ¿no? Invitarla a salir, flores, chocolate, sacarle, hasta que no. Ahora no, creo que hasta por WhatsApp se dan el sí. Ya. Entonces, la respuesta efectivamente es la A, ¿no? Meropenem, vancomicina y amicacina, pero tenemos que buscar, correcto, la causa y el origen. Efectivamente, nos hablan de un paciente, 60 años, adulto mayor, correcto, que está hospitalizado en una unidad de cuidados intensivos. Acuérdense que ustedes normalmente pues están acostumbrados a ver neumonías adquiridas en la comunidad. Aquellas neumonías fundamentalmente pues que están en la casa, que se han dado fundamentalmente fuera del área hospitalaria, que tienen un manejo, ¿no? Que normalmente no debe hospitalizarse, pero a veces los hospitaliza. Pero hay criterios de hospitalización de una neumonía de la comunidad, ¿no? Si hemodinámicamente está inestable el paciente, pues tendrá que ingresar pues, a un hospital, ¿correcto? Pero si hemodinámicamente está estable, debo dar tratamiento a su casa. También tenemos las neumonías que se encuentran adquiridas dentro del hospital.
aquellos que tienen más de 72 horas, pues desarrollan neumonías intrahospitalarias, que es otro tipo de gérmenes fundamentalmente en la cual sí, nosotros vamos a tener mucho miedo porque esos gérmenes ya conocen nuestros antibióticos, por lo tanto la resistencia es muy alta. Y lógicamente hay un grupo de aquellos pacientes que están hospitalizados, pero que están en las unidades de cuidado intensivo, en la cual lógicamente una de las características de la unidad de cuidado intensivo es que los pacientes están con ventilador mecánico y hay una patología asociada, pues neumonía asociada al ventilador. Por eso que fundamentalmente se sugiere en este caso, ¿no? Una infección grave que requiere tratamiento empírico inmediato porque debido al riesgo de patógenos resistentes, incluyendo la Pseudomonas aeruginosa y bacterias multiresistentes. Meropenem es un carbapenémico de amplio espectro y la vancomicina fundamentalmente cubre organismos gram positivos resistentes, como el estafilococo aureus, correcto. De ahí metiloresistentes, y de ahí que al asociarlo fundamentalmente con el aminoglucósido, que es la amicacina, que fundamentalmente va contra gran negativos resistentes. Entonces, ese combo fundamentalmente es el de elección para poder trabajar en aquellos pacientes que son asociados a neumonías, asociados a ventilación mecánica, ¿correcto? Bien. Indigente de 58 años de edad, alcohólico, hallado en la vía pública, confuso, extraído a la emergencia. Los exámenes que nos presentan dicen que hay lesiones en la lengua, presenta una respiración profunda y rápida, amaurosis y también nos dan unos datos de laboratorio. Un pH de 7.2, presión de CO2 de 32 milímetros de mercurio y nos indican cuál sería el diagnóstico más probable. Dentro de las alternativas nos plantean una insuficiencia respiratoria, una intoxicación por alcohol metílico, una neumonía aspirativa o un estado postictal. Tienen 30 segundos para que puedan evaluar su respuesta. Doctor, buenas noches. Ahí también sería intoxicación por alcohol metílico. Porque me habla que es un paciente indigente de 58 años de edad, alcohólico. Entonces está confuso. Y me dice que tiene lesiones en la lengua. Entonces el diagnóstico más probable es la B, intoxicación por alcohol metílico. Su compañera ya lanzó una respuesta, letra B, intoxicación por alcohol metílico. Entonces vamos a desarrollar la pregunta. ¿Qué cosa es un indigente? Bueno, es aquella persona que probablemente por X motivos, probablemente ya tenga un deterioro cognitivo, se encuentre enmarcado probablemente en una adicción que puede ser a drogas o alcohol y que vive en la calle. Que no sabemos cómo se alimenta, si está con buen nivel de proteínas, pero nos dicen que tiene un antecedente, que es alcohólico. Entonces, ya sabemos que esto de una u otra manera puede conllevar también alteraciones propiamente de órganos nobles, como el hígado. Entonces, probablemente esta persona puede desarrollar también una cirrosis, en este caso alcohólica. ¿Correcto? Dice que lo encuentran hallado tirado en la vía pública, confuso, ¿no? Y lógicamente, al no dar mayores datos, fundamentalmente nosotros como médicos de emergencia tenemos que sacar los exámenes, primeramente de laboratorio, imágenes y también alguna ayuda
si hay algún antecedente de algún familiar que nos puede ayudar, y en el caso fundamentalmente, si lo trae la policía o lo trae el Serenaco, preguntar en qué estado lo encontró, ¿no? Pero en los primeros características clínicas que presentan, ¿no? Dice que hay lesiones en la lengua y una respiración profunda y rápida. Entonces, hay probablemente pues una patología respiratoria, pero si nosotros vemos y le sacamos muestra de sangre, nos va a dar también algunos datos importantes. Un pH de 7.20, ¿qué significa? Que estamos frente a una acidosis metabólica, ¿correcto? Y lógicamente va a originar pues una hiperventilación compensatoria, por lo tanto vemos que hay una respiración rápida, ¿correcto? La maurosis y lesiones en la lengua sugieren el consumo probablemente crónico del alcohol. Acuérdense que fundamentalmente en pacientes crónicos ya también comienzan con alteraciones propiamente de las vitaminas, ¿no? El metanol puede provocar ceguera fundamentalmente a la intoxicación y la toxicidad que se da también a nivel del nervio óptico. Por eso que la respuesta, en este caso evidente, es una intoxicación por alcohol metílico. Pero acuérdense que ustedes tienen que aprender a digerir la respuesta. No solo, porque ustedes pueden llegar a una respuesta por champú, por suerte, porque me dijeron. La idea siempre en estos casos que se aconseja a todo el grupo es trabajar con pacientes robot o preguntas robot. ¿Qué significa? Que nosotros podemos alterar algunos datos, pero la estructura en sí no va a cambiar para que ustedes fundamentalmente vean, porque a veces los banqueos que hacen ustedes van a pensar que de repente idéntica va a venir la respuesta, y muchas veces no es así. Le cambian algunos parámetros y ya la respuesta no es la misma. Pero si ustedes intentan fundamentalmente detallar, desnudar, desmenuzar la pregunta y a través de las alternativas, van a ir más conscientes fundamentalmente a poder desarrollar y combatir un poco su nerviosismo. Varón de 56 años presenta en forma súbita cefalea intensa, dificultad para la deambulación y disartria evidenciada por la familia. Luego de 30 minutos es evaluado en emergencia, no encontrando alteración neurológica alguna. Nos preguntan cuál es el diagnóstico más probable. Alternativa A, arteritis temporal. Alternativa B, cefalea en racimos. Alternativa C, crisis de pánico. Y alternativa D, ataque isquémico transitorio. Tienen 30 segundos también para que participen y den la respuesta más acertada. Ataque isquémico transitorio, doctor. Muy bien, su compañera ha hecho la letra D, ataque isquémico transitorio. Muy bien, desarrollaremos la pregunta. Es un adulto joven, 56 años, ¿no? Nos hablan que presenta en forma súbita cefalea intensa, una dificultad para la deambulación y disartria evidenciada por la familia.
Disartia, ustedes saben que ese término fundamentalmente lo asocia el familiar a la dificultad que presenta el paciente para poder hablar adecuadamente. No sé qué le pasa al doctor, ¿no? No se le entiende lo que está hablando, ¿no? Luego de 30 minutos dice que es evaluado en emergencia, lógicamente lo traen los familiares, uno lo pone en observación, ¿no? Evalúa el médico de repente de guardia o llama al neurólogo y no encuentra alteración neurológica alguna. Cuando hablamos de alteración neurológica alguna, probablemente lo que se está refiriendo a ellos es que no hay examen, lo que fundamentalmente colocamos en la historia clínica, ¿no? Paciente, LOTEP o TEP, no lúcido, orientado en tiempo, en persona, no presencia de signos meningios, no presencia de signos de focalización. Cuando hablamos de eso, fundamentalmente vemos que no hay rigidez de nuca y no hay parecias ni plejías, ¿no? Eso es cuando es un examen neurológico normal. Algunos le aplican el Glasgow, pero acuérdense fundamentalmente que el Glasgow nos ayuda fundamentalmente para los TEC, ¿no? Pero si es un paciente fundamentalmente, pues, ¿no? Que viene por un ACV, el Glasgow probablemente no nos ayude mucho, ¿sí? En este caso, fundamentalmente, nos refieren que a los 30 minutos no encontraron nada neurológicamente. Por lo tanto, si lo evalúa el neurólogo, lo va a dejar a cargo de medicina y le va a dar una alta correspondiente. Entonces, de todas las alternativas, fundamentalmente la que más probablemente se hallan es el ataque isquémico transitorio. Pero este AIT, comúnmente denominado, tiene que diferenciarse de los dos más comunes, porque ustedes raras veces son los que ven un accidente isquémico transitorio. Lo que están más acostumbrados los de medicina y lo que hacen guardias y emergencia en sus rotaciones son fundamentalmente parecias o plejías del cuerpo derecho o cuerpo izquierdo, ¿no? En la cual el paciente ya viene con alteraciones neurológicas, por lo tanto, fundamentalmente se le saca su tomografía y sí se evidencia las lesiones tanto isquémicas como hemorrágicas. Lógicamente asociados a incrementos de la presión arterial súbitamente, ¿no? Este IT que no deja ninguna secuela en algunos casos, porque a veces cuando uno comienza a preguntar a los familiares o toman las tomografías, ellos hablan de pequeños parálisis faciales, ¿no? Doctor, sí, padre es hipertenso, pero nunca se le ha paralizado el cuerpo, ¿no? Sintió un adormecimiento de la cara, una parálisis, pero no. Pero cuando uno saca la tomografía, normalmente evidencia pequeños microinfartos cerebrales. Entonces es una rareza que a veces el paciente dice, pero eso nunca me han dicho, porque nunca le tomaron ninguna tomografía, ¿no? Entonces ahí se evidencia fundamentalmente se evidencia, ¿no? Que este paciente probablemente sí tuvo eventos, pero probablemente fueron transitorios que a veces no dejaron secuelas de parecias o plejías, porque normalmente las lesiones isquémicas e hemorrágicas que sean de moderada a severa, normalmente desarrollan complejías de medio cuerpo, sea derecho o izquierdo, y que con rehabilitación probablemente llegue a mejorar hasta unas parecias. Pero en el AIT tiene una característica fundamental, ¿no? Que en este caso el paciente casi recupera de manera rápida y súbita, ¿no? Todas sus funciones, ¿sí? Entonces, la alternativa sería el ataque isquémico transitorio. ¿Hasta ahí alguna duda, alguna pregunta del grupo? ¿Se está escuchando bien? ¿Se logra entender? Sí, sí se logra entender, doctor. Varón de 60 años sufre accidente de tránsito hace 6 horas. Llega con un Glasgow de 10 y cuenta con una tomografía axial computarizada cerebral, que es la que están evidenciando ustedes a su mano izquierda, ¿no? Entonces nos preguntan cuál sería el diagnóstico. A, El fractura de... diagnóstico
sigue. Nos presentan cuál sería el diagnóstico, una fractura de base de cráneo, B, un probable hematoma epidural, C, un hematoma intracerebral o D, un hematoma subdural. ¿Cuál se asemejaría según la figura? Probablemente la lesión o el diagnóstico. Hematoma epidural. Hematoma epidural, doctor. Sí, un hematoma epidural. Esto ya lo habíamos conversado en la primera clase. Uno de sus compañeros manifestaba la convexidad, ¿no? Fundamentalmente la lesión. Y efectivamente, ¿no? Su forma biconvexa ya es una característica patognomónica fundamentalmente de los hematomas epidurales, ¿no? Pero no olvidar también, mire, el Glasgow, ¿no? De 10, ¿no? Y lógicamente, pues reciente sugiere una lesión intracraneal, por lo cual fundamentalmente es producida por la conmoción, ¿no? El efecto de masa hace fundamentalmente que, si ustedes ven, la línea media también ha sido desplazada y los ventrículos, en este caso izquierdos, también han sido totalmente, digamos, salidos de su línea de acción, de característica, ¿no? Todo eso que está alrededor es, lógicamente, pues, el proceso inflamatorio. Por eso que normalmente a veces los neurocirujanos comienzan mannitol para poder ayudar fundamentalmente a tratar de desinflamar, ¿no? De la hipertensión endocraniana también, que es la que puede originar fundamentalmente que nos produzca una lesión mayor, ¿no? Entonces, acá el hematoma epidural sería la respuesta. ¿No? Acá una breve característica para que ustedes vean, ¿no? Fundamentalmente la diferencia entre, ¿no? El epidural y el subdural, ¿no? En semiluna, fundamentalmente los subdurales, y las biconvexas, las epidurales. Varón de 70 años de edad, desde hace 2 horas, presenta disnea acompañado de palpitaciones, presenta dolor precordial, ingresa a shock trauma. Se le coloca oxígeno por bigotera, presentando pérdida súbita de conciencia, presenta una respiración agónica y ausencia de pulso, y el monitor cardíaco muestra la siguiente imagen, que es la que ustedes aprecian a la mano derecha. ¿Cuál sería la primera acción a seguir? A, ventilación, colocarle en ventilación mecánica al paciente. B, aplicar amiodarona. C, producir la desfibrilación. O D, realizar masaje cardíaco. Tienen 30 segundos para que puedan ustedes evaluar cuál sería la respuesta más correcta. Amiodarona sería la respuesta. ¿Alguna otra respuesta diferente a la de su compañera? Su compañera ha marcado la letra B, amiodarona. Desfibrilación. Y hay 2 respuestas, desfibrilación y amiodarona. ¿Alguna otra respuesta adicional? Masaje cardíaco, doctor, porque el paciente ya tiene ausencia de pulso. La primera
se debería de realizar? Tenemos 3 respuestas: amiodarona, desfibrilación y masaje cardíaco. Primeramente, si nosotros vemos de las 4 alternativas, hay un fármaco que es la letra B, amiodarona. Entonces, lo primero que tenemos que ver que la amiodarona pertenece al grupo de medicamentos conocidos como agentes antiarrítmicos. Actúan controlando los latidos irregulares de su corazón. Fundamentalmente, pues lo trabajaremos en cuadros de arritmia cardíaca. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, si vamos conociendo y deslizando, vamos a desmenuzar la pregunta. Dice, es un varón de 70 años, adulto mayor. Acuérdense que ese corazón que tiene 70 años ya es un corazón chancadito, ¿no? No nos está diciendo que es hipertenso, que tiene insuficiencia cardíaca, pero ya nosotros nos imaginamos que hay una inmunosenescencia por la edad. Entonces no es un corazón pues virgen, un corazón joven, no es un corazón añoso. Pero nos dicen que como antecedente que hace 2 horas presenta dificultad respiratoria. Entonces nosotros ya decimos, oye, si es un paciente de 70 años y tiene dificultad respiratoria, o sea, algo debe ser el nexo. O está fallando el pulmón o está fallando el corazón. Pero se asocia, dice, aparte de las disneas, palpitaciones y dolor precordial. Entonces ya comienzo a prenderme las alarmas. Digo, probablemente sería de repente un infarto, ¿no? ¿Sí? Y lógicamente lo ingresan a trauma shock, ¿no? Estuvo cerca del hospital, ¿no? Porque muchas veces llega a los eventos y a veces fallecen en casa, ¿no? Bueno, estaba cerca y lo llaman a trauma shock. Ahí automáticamente el médico de guardia le coloca una bigotera. Para los que no saben lo que es la bigotera, fundamentalmente es lo que comúnmente la cánula binasal. Acuérdense que esa cánula binasal solamente puede ingresar hasta 5 litros de oxígeno, ¿sí? Y lo ponemos como forma de administrar si es que son pequeños flujos o volúmenes que necesita, hasta que lógicamente, si amerita, producir la intubación correspondiente, ¿no? Pero justamente dice que en ese estado presenta pérdida súbita de la conciencia y lógicamente aparece una respiración agónica y hay ausencia de pulso. Entonces, la peor pesadilla que teníamos se va otorgando y dando. Lo colocan lógicamente en trauma shock, le ponen los chupones y lo ponen a un monitor cardíaco, fundamentalmente en la cual me van a determinar el pulso, la presión arterial, no todas las frecuencias respiratorias para hacer un monitoreo más exhaustivo, ¿correcto? Pero fundamentalmente el monitor muestra, dice la siguiente imagen, de lo que nos conlleva fundamentalmente que la pérdida de conciencia y la ausencia del pulso sugieren probablemente una fibrilación ventricular o taquicardia ventricular sin pulso. Estas condiciones fundamentalmente requieren, está dentro de la guía, una desfibrilación inmediata. Lógicamente que la administración de amiodarona sería posterior a la desfibrilación si en el caso el ritmo no se estableciera. ¿Correcto? Entonces, la respuesta sería desfibrilación. No está mal el uso de la amiodarona, pero en el ABC es primero la desfibrilación por la presencia de la taquicardia ventricular de impulso asociado a la fibrilación ventricular. Varón de 70 años de edad. Desde hace 3 semanas refiere disnea a medianos esfuerzos. Presenta edema de miembros inferiores. Acude a emergencia porque se despierta bruscamente con dificultad para respirar. Al examen físico encuentran una frecuencia respiratoria de 25 y una presión arterial de 130/90. Se evidencia ortopnea, diaforesis, crepitantes en tercio medio bilateral, ruidos cardíacos arrítmicos, evidencia de una ingurgitación yugular, dolor en el hipocondrio derecho, y nos preguntan cuál sería el tratamiento farmacológico inicial. A, digitálicos. B, uso de inotrópicos.
C, uso de diuréticos. D, uso de vasodilatadores. Tienen 30 segundos para que ustedes puedan visualizar cuál sería su probable respuesta. Del grupo, ¿cuál sería la respuesta? ¿Cuál sería la probable respuesta? A, uso de digitálicos. Hablamos del tratamiento farmacológico inicial. De inotrópicos, de diuréticos o de vasodilatadores. Diuréticos. Bien, su compañera manifiesta la respuesta C. Desarrollemos entonces la pregunta. Acuérdate que los diuréticos que ustedes conocen, los más comunes son los diuréticos de asa o la furosemida y los diuréticos tiacídicos como la hidroclorotiazida. Importante saber de los fármacos también su presentación, porque ustedes son médicos y al momento que den la prescripción tienen que colocar el nombre del producto y la concentración. Acuérdense que la furosemida viene en tabletas y en ampollas. Pregunta de millón al grupo. ¿De cuánto viene la furosemida en tabletas y de cuánto viene en ampolla? Tableta de 40 miligramos y ampolla de 20. Muy bien. Es importante porque estas pequeñas que piensan ustedes probablemente banalidades o a veces dicen, no, esas cosas, porque ustedes como médicos deben registrarlo en la historia clínica, en las recetas, porque la enfermera ejecuta la acción de ustedes. Pero si ustedes van a poner ampolla de 40 miligramos, entonces se van a reír de ustedes porque, o sea, no saben el fármaco que corresponde. Más rochoso sería, oye, ¿de cuánto viene la conversación? Entonces, esa vergüenza ajena debemos nosotros, si no lo recordamos, automáticamente revisar en nuestra computadora, en nuestro teléfono y ver la concentración adecuada. Efectivamente, como su compañera manifiesta, la presentación que conocemos nosotros, tanto en MINSA como en Salud, como genérico, ¿no? Es la furosemida, principio activo. Viene de 40 miligramos en vía oral y intraendovenoso, fundamentalmente o intramuscular, furosemida de 20 miligramos, ¿correcto? Y la hidroclorotiazida viene de 12.5 a 25 miligramos, ¿correcto? Muy bien. Entonces, vamos a ver. 70 años es un adulto mayor. Desde hace 3 semanas refiere disnea a medianos esfuerzos. Entonces, cuando me habla de disnea, yo estoy pensando o es un problema pulmonar o es un problema cardíaco. Entonces, ya tengo ya las dos dudas en mi cabeza, ¿correcto? Pero me dice edema de miembros inferiores. Entonces ahí comienzo a pensar, si es edema, también puede ser una insuficiencia del riñón o una insuficiencia del corazón. ¿Sí? Pero también no descarto probablemente, pues,
una insuficiencia linfática un poco más jalada de los pelos. Entonces, veamos fundamentalmente cuál de las dos cosas pueden conllevarme a la patología de respuesta. Él acude por emergencia porque dice que se despierta bruscamente con dificultad para respirar. Entonces digo yo, si ya tengo problemas para respirar, es raro fundamentalmente que un paciente que tenga patología renal, ¿no?, llegue a estos estados agudos fundamentalmente con disnea, ¿no? A diferencia de la patología cardíaca, que sí, las insuficiencias del corazón me pueden condicionar esa patología. Al examen encuentran pues una taquimia 25 latidos por minuto, respiraciones por minuto y una PA discretamente un poco elevada de 130,90. Pero aquí hay un signo clínico, ¿no? La ortopnea, la diaforesis, crepitantes en tercio medio bilateral y ruidos cardíacos arrítmicos con presencia de ingurgitación yugular y dolor en hipocondrio derecho. Entonces, de acuerdo a eso ya me hace sospechar que la parte renal probablemente no sea mucha característica, la parte linfática tampoco, la parte respiratoria sí va asociada fundamentalmente a la parte cardiovascular, entonces ya tendría una alta sospecha de ser una insuficiencia cardíaca congestiva aguda, motivo por el cual los diuréticos son fundamentales en el tratamiento inicial, fundamentalmente para reducir la congestión pulmonar y lógicamente los edemas periféricos. Los digitálicos se reservan para las arritmias y los inotrópicos para casos ya refractarios, ¿correcto? Entonces la respuesta sería diuréticos. ¿Y cuál de los diuréticos? Fundamentalmente diuréticos de asa, en este caso la furosemida. Doctor, disculpe. ¿Sí? En este caso, bueno, en el caso anterior de la pregunta 16, en el caso para el manejo del diurético de la furosemida, ¿con cuánto se iniciaría Eso va a en el depender tratamiento? fundamentalmente del estado del paciente. Acuérdense que cuando hablan de guías, protocolos, muchas veces nosotros nos dejamos llevar y actuar, pero algo que nosotros debemos entender que nosotros debemos hacer un tratamiento individualizado, ¿no? Porque fundamentalmente de ahí va a indicar el tratamiento un poco más fino, ¿no? Si es un paciente que hemodinámicamente no está inestable, no está en unidad de trauma shock, pues debemos trabajarlo fundamentalmente si vemos que el paciente está sentado, no lo vemos con una línea marcada, no con una furosemida, incluso si tolera la vía oral, furosemida de 40 miligramos, una tableta. Pero si vemos que fundamentalmente el paciente, porque a veces NPO, nada provoca, ustedes van viendo a veces que a veces le colocan la furosemida de 20 cada 8 horas. Pero también tenemos que ver la diuresis, porque acuérdate que esos diuréticos son de asa muy potentes y una cosa puede llevar a la otra. Entonces yo le pregunto a ustedes, ¿cuál sería la complicación del uso excesivo de la furosemida? ¿Quién me responde? A ver, ¿cuál es la reacción adversa o cuando me paso la mano de usar mucho diurético de asa? ¿Qué puedo producir? Insuficiencia renal aguda. En el caso inmediato, pero lo primero que va a producir es que este paciente va a tener trastornos hidroelectrolíticos. Entonces, normalmente el paciente le va a sacar, ¿qué vas a notar fundamentalmente en el laboratorio? Una hipernatremia, correcto, porque vas a decir, hoy tiene tanto sodio, sí, pues, porque ha sacado todo el agua. Por eso que la idea fundamentalmente tenemos que ver si es insuficiencia cardíaca aguda, ¿es aguda probablemente dicha o es una insuficiencia cardíaca crónica descompensada? Entonces, de acuerdo a eso, ustedes van a tener que trabajar fundamentalmente con su tratamiento individualizado. Comúnmente, a veces los pacientes que nos llegan con insuficiencia cardíaca congestiva descompensada son aquellos pacientes que están tomando su diurético, pero que se les acabó o que simplemente se cansaron de tomar la medicación y no la tomaron. Entonces, como me sentí 2, 3 días bien sin tomar la medicación, ya la dejo de tomar y abandono. Y ahí es que normalmente se comienzan a descompensar.
Moraleja, ¿qué debo hacer? Volver a dar su medicación de base. Si estaba con su furosemida, una tableta cada 24 horas, le repondré cada 24 horas. Pero acuérdense que normalmente en la emergencia es otro tipo. Fundamentalmente no le van a dar la vía oral, van a entrar endovenoso. A veces le pueden colocar de dosis de ataque 40 hasta 80 miligramos, ¿no? Y luego cada 8 horas. Pero acuérdense fundamentalmente, cada vez que ustedes utilicen esos diuréticos de asa potentes, traten de sacar un AG de electrolitos para ver su medio interno. Bien. Siguiente pregunta. Alcohólico de 65 años de edad. Refiere epístasis frecuentes, sangrado gingival y dolor en la cadera izquierda. Al examen presenta al paciente adelgazado, en la piel con equimosis y petequias, en miembros superiores, en muslos y pies, ¿no? La presencia de equimosis y petequias. En las gingivas también se evidencia sangrado. El cuadro descrito anteriormente se correlaciona mejor con una deficiencia de ¿qué vitamina? Vitamina C, vitamina B1, vitamina B6 o vitamina K. 30 segundos para que puedan responder. Acuérdense que este era uno de los males que normalmente acarreaba a aquellos tripulantes, navegantes que iban mucho tiempo fundamentalmente en el mar, ¿no? Que llevaban muchos días y meses de travesías y que al no tener cítricos fundamentalmente pues presentaban lesiones en la mucosa y fallecían, ¿no? Por las infecciones asociadas que deberían terminar, ¿no? En este caso, acuérdense que eso también es un paciente que tiene un antecedente, que es un alcohólico, aparte es un adulto mayor, ¿no? La presencia fundamentalmente de equimosis, petequias y sangrado gingival es clásica del escarbut, que es causado por la deficiencia de vitamina C, que es una condición común en alcohólicos con una dieta deficiente. El dolor óseo también es compatible con esta deficiencia. Las otras opciones no explican todos los síntomas asociados, ¿correcto? En este caso la respuesta sería la letra A, vitamina C. Vamos a llegar hasta la pregunta 20, también para que puedan descansar y no ser muy tedioso. Vamos a tratar de estas dos preguntas para poder terminar con todo el grupo. A ver, comenzaremos. Un varón de 76 años de edad nos refiere que desde hace un año presenta dificultad para incorporarse, movilizarse y presenta temblor en las manos. Al examen se encuentra orientado en tiempo, espacio y persona. Tiene una expresión facial fija, facies de tristeza, presenta temblor en ambas manos que desaparecen al movimiento. No ha perdido ninguna habilidad mental. Resto de examen es normal. Nos preguntan cuál es el tratamiento de primera elección que debería prescribirse. Letra A, levodopa. Letra B, anticolinérgicos. Letra C, beta bloqueantes. Y letra D, agonistas postsinápticos. Tienen 30 segundos para evaluar su respuesta.
La A, levodopa. ¿Algún otro compañero que tenga otra respuesta diferente a levodopa? Bien. Volviendo a lo mismo, ¿no? Es un paciente adulto mayor, 76 años, y ya ustedes pueden ver que al momento que hablo de edad, ya aparece una inmunosenescencia, que no solamente la edad cronológica me permite solamente determinar que haya lesiones del corazón, del riñón, del pulmón o del hígado. También el sistema nervioso va a encontrarse alterado, porque también va a tener 76 años, ¿no? En este caso, este paciente no es agudo sus males, ya nos refiere a un antecedente de un año, que presenta, dice, cierta dificultad para incorporarse, para movilizarse. Si nosotros hacemos una semiología o una historia clínica un poco más selectiva, probablemente le tenemos que decir al señor, ¿no? Cuando habla de dificultad para incorporarse, ¿a qué se refiere? Cuando está sentado o cuando usted está caminando para iniciar el paso, la marcha, ¿no? Temblor en las manos, ¿no? Entonces es una característica fundamental, ¿sí? Al examen dice que en la parte neurológica está orientado en tiempo, espacio y persona, pero estoy presente en una expresión facial fija. Entonces eso ya me conlleva alguna alteración, no puede ser de repente una depresión, ¿no? ¿Sí? Pero acuérdense que hay una patología que se asocia fundamentalmente al estado depresivo, también a una fase inexpresiva, ¿no? Nos refieren que el temblor en ambas manos desaparece el movimiento, que es decir, cuando coge algo, realiza algún movimiento, este cesa. Entonces hay un movimiento, un temblor en reposo, ¿no? No ha perdido ninguna habilidad mental, o sea, no hay una evidencia de deterioro cognitivo. Y el resto de exámenes se encuentran normal. ¿Cuál sería el tratamiento de primera elección? Para dar un tratamiento de primera elección, nosotros debemos dar probablemente un diagnóstico presuntivo y luego con los exámenes transformarlo en un diagnóstico definitivo. En este caso nos hace bastante sospechar que probablemente el señor esté desarrollando un cuadro de llamada enfermedad de Parkinson, que es caracterizado por un temblor en reposo, presencia de bradicinesia y rigidez. Y por lo tanto el medicamento probablemente de elección sería el levodopa. Acuérdense que los anticolinérgicos son muy importantes y buenos para los estados de temblor, de depresión, ¿no? Ansiedad. En este caso la sertralina, ¿no? Uno de los potentes, la paroxetina también, ¿sí? Pero en este caso fundamentalmente la patología va más a un cuadro de Parkinson, ¿sí? Es importante diagnosticar oportunamente esta enfermedad porque con el transcurso del tiempo se hace un cuadro de demencias también asociadas a Parkinson, que es muy diferente a las demencias vasculares y a las demencias tipo Alzheimer, ¿ya? Penúltima pregunta. A ver, varón de 60 años de edad con diagnóstico de glomeruloesclerosis nodular.
Nos dicen que acude al consultorio por presentar anasarca. Al examen presenta una PA de 160,90 y una frecuencia cardíaca de 90 latidos por minuto. También nos dan laboratorio una urea de 32 miligramos por decilitro, una creatinina de 0,9, proteínas en orinas 4 gramos en 24 horas, y entonces nos dicen cuál sería el medicamento indicado para este tipo de paciente. A, uso de captopril. B, uso de propanolol. C, uso de tiazidas. Y D, amlodipino. Tienen 30 segundos para discernir cuál de las alternativas sería la más adecuada. Bien, del grupo presente sería la alternativa adecuada. Usarían un YECA, usarían una tiazida, un calcio antagonista, un beta bloqueador. ¿Cuál sería su respuesta? Bien. Volvemos a insistir en lo mismo. Es un paciente adulto mayor, 60 años de edad, y ya tiene un diagnóstico de glomerulosclerosis nodular. Entonces conlleva que este paciente ya tenga, ¿no?, una lesión renal, que es compatible probablemente, ¿no?, con las características de laboratorio que nos marca. Pero dice que acude al consultorio por presentar una sarca, o sea, esté dematizado, ¿no? Y miren la PA, 160,90, correcto. Y una frecuencia cardíaca que todavía está dentro de lo normal. Pero miren la urea y la creatinina, todavía no están alterados, tan altos a comparación de las proteínas en orina, que sí tiene 4 gramos en 24 horas, correcto.
Esos edemas severos probablemente sería por una proteinuria masiva, que está asociado más al glomérulo esclerosis. Es ahí fundamentalmente que estos inhibidores de la enzima convertidora la ECA, ¿no? Como el captopril en este caso resulta es la respuesta A, ¿no? Son útiles por dos motivos, porque reduce la proteinuria y protege la función renal en pacientes ya con nefropatía. Por otro, el manejo de la hipertensión también es importante para prevenir complicaciones renales adicionales. Muy bien. Respuesta en este caso sería los YECAS, en este caso representados por captopril. ¿Qué otro YECA conocen ustedes? El enalapril. En este caso, el captopril es el más utilizado. Acuérdense que el captopril tiene una vida media de 4 a 6 horas. Viene en una concentración de 25 miligramos, ¿no? Actualmente sí, pues también hay de 50, pero no es muy común su uso. Para que se vayan a descansar, entramos a la última pregunta, pregunta número 20, y nos dicen que es una mujer de 69 años de edad que durante 2 semanas estuvo en cama por neumonía vírica complicada con una neumonía bacteriana. Al examen presenta edema y dolor a la palpación en pierna derecha, que se incrementa con el movimiento. ¿Qué término describe mejor este trastorno que presenta la paciente? A. Venas varicosas. B. Linfedema. C. Trombosis de venas profundas. D. Coagulación intravascular diseminada. Tienen 30 segundos para poder responder cuál sería la alternativa adecuada. Doctor, ¿podría ser un linfedema? ¿Alguna respuesta diferente al linfedema de los que están en sala?
Bien, su compañera ha deslizado el probable diagnóstico del linfedema. Entonces vamos a ir desarrollando las preguntas y vamos atacando las probables respuestas, ¿no? Uno que es una adulta mayor de 69 años de edad, ¿correcto? En lo cual también tenemos que ver que la longevidad nos permite también que esa persona no va a estar caminando adecuadamente, ¿no? A veces hay personas que están mucho tiempo echadas, sentadas, ¿no? Entonces es un punto que debemos marcar, ¿no? Pero una característica fundamental nos dice que durante 2 semanas estuvo en cama por la presencia de una neumonía vírica complicada, con neumonía bacteriana. O sea, quiere decir que probablemente inició con un cuadro viral, este se complicó y desarrolló un cuadro bacteriano, por lo cual lo tuvo casi encamada por 2 semanas. Entonces, esta característica fundamental le va a permitir a ustedes que la posibilidad de un paciente que esté mucho tiempo en cama es que presente fundamentalmente la aparición de trombo, ¿correcto? Los linfedemas están más asociados a bloqueo de los linfáticos, pero acuérdense una cosa importante, ¿no? Cuando hablen de edema, ustedes tienen que ver fundamentalmente que estos edemas pueden ser producidos por tres cosas fundamentales, ¿no? O es de origen cardíaco, o es de origen renal, o es de origen vascular y raras veces linfático. Pero los linfáticos están más asociados a problemas de cáncer, ¿correcto? Al examen, edema y dolor a la palpación en pierna derecha. Acuérdate que en este caso fundamentalmente es unilateral, por lo cual iría más hacia una trombosis, ¿no? Entonces, las venas varicosas normalmente son bilaterales, los linfedemas sí pueden ser laterales, pero más asociados a patologías cancerosas, mientras que la trombosis venosa profunda sí pueden ser unilaterales, dependiendo la insuficiencia venosa de qué lado es que el más pueda, digamos, lesionar. ¿Correcto? ¿Sí? Entonces, la respuesta sería trombosis de venas profundas. Acá, antes de terminar, es importante determinar que cuando nosotros solicitamos, ¿no?, un ecodoppler venoso, fundamentalmente para ver, ¿no? Lo mandamos con dos características fundamentales, para determinar la presencia de un trombo y ver también la incompatibilidad de las venas. Pero muchas veces nos ponen en la respuesta, ¿no?, del ecodoppler, no evidencia trombos. Y ahí quedó la respuesta. Y nos queda en la nebulosa la otra respuesta que queríamos saber si esas venas eran insuficientes o no. Todo el tratamiento de la trombosis, fundamentalmente, pues ustedes saben que lógicamente pueden colocar en hospitales de enoxaparina, ¿no? Pero la idea fundamentalmente es que debemos hacer prevención en pacientes fundamentalmente que están mucho tiempo encamados. La alta probabilidad de que este paciente desarrolle trombosis es alta. Por eso que fundamentalmente la terapia física, fundamentalmente evitar el sedentarismo nos ayuda a que prevenga la aparición de dichas enfermedades. Muy bien. Entonces, creo que por el día de hoy, para no aburrirlos, hemos llegado hasta la pregunta número 20. Con la disculpa del caso, no soy de faltar a mis eventos programados, pero por motivos de salud no me cambiaron un procedimiento que tenía que hacer para la siguiente semana, pero hemos querido al menos resarcirnos. Agradezco nuevamente a la doctora de la Cruz por darme esta oportunidad virtual de acercarme a ustedes, ¿correcto? Ahorita vamos a proceder a la toma de la captura, ya, de la evidencia que hemos estado desarrollando, lo que corresponde al seminario con la clase número 2 correspondiente a en este caso, el doctor Sánchez Anicam. Vamos a ver.
Yo tengo acá registrados 29 participantes, ¿no? Eso es lo que está anotado acá en la plataforma. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta adicional antes de despedirnos. No, doctor. Perfecto, chicos. Entonces, estamos acá haciendo los últimos retoques para las evidencias que están pidiendo, ¿no? Y subirlos en la plataforma. Por mí, agradecido de que ustedes estén participando, ¿no? Eh, ya nos veremos, si Dios quiere, mediante la siguiente clase presencial, en la cual espero sí hacer más dinámicos, porque solamente han participado unos cuantos, ¿no? De 29 solamente 3 o 4, entonces la idea fundamentalmente pasa que deberían participar todos, pero bueno, son acápites de las situaciones que pasamos. En este caso, el que estaba en falta soy yo, entonces traté de rescindirme y van a disculpar por ahora, por eso que ya, siendo ya las 10 de la noche, para que ustedes puedan descansar y mañana ya vayan a hacer sus trabajos hospitalarios. Que tengan ustedes muy buenas noches, chicos, buen fin de semana, nos vemos. Buenas noches, doctor. Cuídese.